Dejando de lado un poco el tema de la minería que nos ha absorbido todo este tiempo, hablemos un poco de lo que serían las propuestas de un eventual gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo plantean retos que parecen ser monumentales, como por ejemplo luchar contra la corrupción, que al parecer está institucionalizada en el país y que es parte también de estos problemas de ingobernabilidad, de estos problemas de falta de fe de la gente, no hay transparencia, es como pelear contra un sector importante de la población, en verdad. ¿Cómo lo ven? A ver, en principio yo creo que el tema está siendo magnificado en el sentido de decir todos son corruptos, todos roban, porque cuando yo escucho esas palabras, por ejemplo, aquí estamos tú y yo, aquí y hay un operador de los equipos. ¿Hay un ladrón entre los tres? ¿Hay un corrupto entre los tres? No. Si yo salgo y pregunto a gente en la calle, a gente en la universidad, van a decir, hay corruptos, pero hay gente honesta, hay gente que está trabajando duro en el país. Pero ¿cómo se les detecta? En su propio movimiento Tierra y Libertad estaba Pepe Julio Gutiérrez. Y estaba Sauder comprando, intentando corromper, ¿no? O sea, estaba de acuerdo, pero hablemos de Pepe Julio Gutiérrez. No. Yo no permito la unilateralidad. Cuando hay un corrupto, hay un corruptor. Lo que pasa es que no hay alguien de Sauder acá, ¿no es cierto? No. Pero cuando hay corrupción, es un error decir, hay solo corruptos. No, la corrupción es de dos lados. Corrupto y corruptor. De acuerdo. Y entonces, si olvidamos un lado, no hay posibilidad de análisis. Ahí las decisiones, por ejemplo, en el caso nuestro, a nivel estatutario, aplicamos la mayor pena que se le puede aplicar a un militante. Ahora le toca a la Fiscalía, ahora le toca a la Fiscalía Anticorrupción. Claro, etcétera, hay un corrupto y un corruptor. Los corruptores suelen ser los mismos ciudadanos si nos atenemos a lo que pasa en los trámites en cada ministerio, la policía, etcétera. Por eso le digo, ¿cómo luchar con un mal que está generalizado, ni quizá no sea mayoritario, pero sí hay un muy buen número en el país de gente que tolera la corrupción, además, o no la denuncia? No, sí, lo que hay, por ejemplo, han elegido a Castañeda Locio en Arequipa, en Lima, ¿verdad? Claro. Y hay cierto consentimiento. Así pero es. hay que aplicar normas drásticas. Hay que preguntarle, por ejemplo, a la bancada de Pedro Pablo Kuczynski, a la bancada prista, a la bancada nacionalista. Hay que preguntarle a la bancada del Pastor Lai, de Alejandro Toledo, ¿por qué no aprobaron la ley de muerte civil en el Congreso? Ahí está la ley. No la han querido aprobar. Hay que preguntarle al presidente del Congreso, ¿por qué no han aprobado esa ley? ¿Qué significaba la ley de muerte civil? Aquel que se ha demostrado que ha robado dineros del Estado nunca más puede volver a ser funcionario. Pero nosotros además estamos planteando que de ser gobierno aprobaremos la ley además de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Porque lo que pasa, y ya lo vimos con Alan García, digamos, uno sale del sistema, ¿verdad? Y sale del país, y entonces se acoge luego a la prescripción. Los delitos de corrupción no pueden prescribir, porque la corrupción se alimenta ¿de qué? De la impunidad. O sea, si robas y no te pasa nada, si robas y te vas de vacaciones y regresas, efectivamente se alimenta. Pero hay un Congreso ahí que difícilmente va a cambiar radicalmente. Pero ese Congreso tiene que cambiar. Y hay un Poder Judicial que también está inmerso en esto, ¿no? Pero yo no soy tan fatalista. Primero, vamos a elecciones el próximo año. El pueblo, las organizaciones políticas como el Frente Amplio, tenemos que proponerle a la ciudadanía la posibilidad de gente elegida por ellos, honesta, que pueda llegar al Congreso, para renovar el Congreso. Y entonces tener allí la posibilidad de una bancada firme, de gente honesta y recta, y gente que conoce además la problemática del país, para dar esas leyes. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es en el sistema de administración de justicia. Yo no soy tan pesimista. Es verdad que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la policía. Pero ¿por qué está preso Fujimori? ¿No está preso por ladrón y por genocida? ¿Y quién lo condenó? El Poder Judicial. ¿No estamos ahorita con la destitución del fiscal de la nación? Eso no hubiera ocurrido en el tiempo de Fujimori. O sea, yo estoy de acuerdo que la corrupción se ha extendido como un cáncer y como una metástasis, pero hay avances. No nos olvidemos que ahorita tenemos un sector de prensa que se presta, por ejemplo, el informe de la megacomisión sobre Alan García y el informe de Álvarez,
muestra que han habido un sector de la prensa local, en el caso de Huaraz, comprado por la corrupción, ¿no? Para atacar y chantajear a autoridades, como en tiempos de Montesinos. Entonces, bueno, pero hay una investigación en curso. Yo creo que eso es importante. Y hay una ciudadanía que en este momento está diciendo, estos 3 o 4 candidatos que nos están queriendo vender el combo electoral, ¿no? Alan García, gran cantidad de antivoto. Keiko Fujimori, una gran cantidad de antivoto. El mismo Pedro Pablo Kuczynski tiene una gran resistencia en antivoto. Ya no digamos Toledo, tiene gran resistencia. Y este gobierno, ¿de dónde viene parte de su crisis de gobernabilidad? Viene del lado de que no solo traicionó sus promesas, sino que la población lo está percibiendo como un régimen corrupto. Entonces yo creo que no hay razones para un pesimismo y esto no tiene solución. Esto tiene solución, pero hay que tomar las decisiones adecuadas. La institucionalidad en el país, desde que fue sistemáticamente desmontada en el gobierno de Fujimori, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro país está en capacidad realmente de autogobernarse, ¿no? Prescindiendo de estos grupos de poder, grupos políticos corruptos, grupos económicos que se benefician en alianza con los gobernantes, etcétera, etcétera? ¿Cómo reconstruir la institucionalidad comenzando desde los presupuestos participativos en los municipios distritales donde nadie participa? Y si participan el alcalde no les hace caso, ¿no es cierto? La vigilancia, que es importante, ciudadana. ¿Qué se puede hacer para infundir tal vez un poco de optimismo y de responsabilidad ciudadana, ¿no? En primer lugar, tenemos que ir a una reforma seria de partidos políticos, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que la ley permita que un señor con mucho dinero bautice a su partido con su nombre propio, PPK. O sea, su partido es su nombre, su partido es su chacra, su negocio. No es un partido político, es peruanos por el cambio, no es una institución, no es la colectividad política la que toma decisiones. No, ¿verdad? En el APRA hay alguien distinto. Casi todos los partidos son feudos de un caudillo. Así es. Eso ¿Tierra y Libertad hay que diferente? romperlo. Sí, ciertamente. No, ¿usted no es un Tierra y caudillo? Libertad, de ninguna manera. Tierra y Libertad tienen su estatuto y el Frente Amplio tiene su estatuto la imposibilidad de la reelección del coordinador nacional. Yo fui coordinador nacional durante 3 años. No podía volver a hacerlo y no quería. Hay una norma que lo impide. En nuestros estatutos está fijado que no pueden haber hasta en el 4º grado de consanguinidad 2 miembros de la misma familia en órganos de dirección política nacional. No queremos el partido unifamiliar del señor Keiko, de la señora Nadine y el señor Ollantaytamala y sus cuñados y sus suegros. No. Los partidos no pueden ser el feudo de una familia, no pueden ser partidos unifamiliares. No puede ser que el señor Acuña a su partido, el partido de la letra A y Keiko es la letra K. Que salga una nueva ley de partidos políticos más estricta, más democratizadora, más respetuosa de instituciones y sobre todo que garantice que se le va a dar poder a los ciudadanos. Nosotros estamos yendo a un proceso de consulta ciudadana en la que todo aquel que tiene un DNI puede ir a votar el 4 de octubre por el candidato, por los 7 candidatos que está proponiendo el Frente Amplio. 4 de octubre son las elecciones del Frente Amplio y no hay que ser militante para ir a votar. No, los militantes, los simpatizantes, y todo ciudadano que tenga un DNI válido puede ir a votar por las 7 precandidaturas que tiene el Frente Amplio. Se van a poner aquí mesas de votación en algunas zonas públicas. Seguramente en los próximos días se darán a conocer. Bien, en el tema económico, que es el que preocupa mucho a la población comprensiblemente, porque es lo que nos aprieta día a día, digamos. Si vamos a prescindir o darle menos importancia a las industrias extractivas, ¿cuáles son las alternativas económicas para la población de a pie? ¿Qué hacemos para llegar a fin de mes? ¿Cómo un gobierno que va a prescindir de grandes inversiones puede darle una esperanza, ¿no es cierto?, a la gente de que puede estar mejor en 3 meses, en 6 meses, en un año? La pregunta es incorrecta. Nosotros no estamos hablando de prescindir o de prohibir la actividad minera. Es más, estamos señalando que 3 grandes inversiones mineras, mega inversiones mineras, entran a funcionar.
Lo que pasa es que recién están entrando a fusionar y por tanto van a comenzar a tributar cuando comiencen a producir. Algunas de ellas están a punto de producir, otras acaban de entrar en producción. Entonces es incorrecto decir, ¿cómo va a pasar? No, esos megaproyectos lo que hay que cuidar es que respeten el medio ambiente, que no contaminen las aguas, etcétera, que paguen sus tributos. Sí, pero es que la pregunta sigue siendo equivocada, ¿verdad? Entonces quiero que no quede dije darle menos error, importancia. ¿no? Okay. Entonces yo creo que eso es importante. ¿A qué se le va a dar importancia entonces? La verdadera importancia hay que dársela, por ejemplo, al turismo. Hay que abrir nuevos destinos turísticos. No puede ser que no estemos invirtiendo en infraestructura turística cuando hay un conjunto de proyectos a nivel nacional para inversiones importantes. Si el turismo tuviera las facilidades que se le ha dado a la gran inversión minera, podría tener un despegue mucho mayor. No puede ser que simplemente estemos pensando en el destino turístico Machu Picchu. Está Choquequirao retrasado en puesta en valor, en construcción de vías de acceso. Cuelap no tiene aeropuerto. Hay que irse rezando por esa carretera. El Gran Pajatén. No hay un centavo importante definido y ahí hay todo un circuito. Además, como pasa con Arequipa o como pasa con la costa del norte del Perú, el potencial de inversiones turísticas en la costa, en el mar, es inmenso y no está siendo trabajado. En segundo lugar, todo el tema relacionado con la industria nacional. O sea, el Perú se ha destacado por tener una industria textil importante, con marca posicionada. ¿Qué hemos hecho? Le hemos quitado la franja de precios. O sea, lo que hay que hacer es reponerle la franja de precios y hay que hacer también una reforma tributaria y hay que hacer una reforma en el sector del acceso al crédito. Por ejemplo, en este momento el sistema bancario le presta a uno interés al 20%. Si usted deposita su dinero en el banco, le pagan 3% de interés. Si usted es gran inversor, le dan crédito más barato. Si es pequeño y mediano, se lo dan más caro. Es al revés. Es un contrasentido. Entonces, si las pequeñas y medianas empresas generan más del 50% del empleo del Perú, si allí están ubicadas más del 90% de las empresas del Perú, ¿por qué no invertimos allí? Ayer he visitado la empresa Mitchell, aquí, la empresa de producción de fibra de alpaca, finísima, y de fibra de vicuña, y además que incluso es una de las pocas empresas en el Perú que importa fibra fina y le da valor agregado y lo vuelve a exportar.